Estás escuchando Desde las Sombras. Cuando los cuerpos fueron encontrados, cuando el patrón quedó expuesto, cuando la media luna señaló, sin lugar a dudas, a la mansión Bianchi, muchos pensaron que todo había terminado, que el responsable estaba ahí, al alcance, a unos metros, pero no fue así, porque junto al horror había algo más. Un hombre, Bianchi. Y ese nombre pesaba, aunque se tratara de una región olvidada, pobre, aislada entre las montañas. El apellido Bianchi ya no pertenecía solo a ese lugar. Justo como había sido el sueño de Giovanni, el apellido Bianchi había trascendido. Se escuchaba en mercados, en oficinas, en reuniones privadas, en mesas donde el dinero cambiaba de manos sin testigos. Siempre que había un negocio importante, siempre que se hablaba de préstamos de tierras o de inversiones importantes en cualquier parte de Italia, ese nombre aparecía. Giovanni Bianchi, el joven empresario, el acaudalado prestamista, el hombre que según todos había surgido de la nada, el tipo que había vencido a la pobreza, el que había construido riqueza donde no había nada, el que se había convertido en el hombre más acaudalado del norte del país. Un hombre así no se tocaba sin consecuencias. Por eso fue que las autoridades dudaron, no en lo que veían, no en lo que habían encontrado, sino en lo que debían hacer. Porque una cosa era descubrir cuerpos y otra muy distinta era señalar a alguien como Giovanni. Así que esperaron. El cerco se mantuvo, los hombres no se retiraron. La vigilancia se volvió más estricta, pero nadie dio la orden final. Simplemente nadie se atrevió, porque esa decisión no les correspondía. Tenía que venir de arriba, de un escalafón mucho más alto dentro de la cadena de mando. Tenía que venir directamente desde Roma. Las horas transcurrieron con una tensión insoportable. El silencio entre los oficiales era distinto, mucho más pesado. Sabían, todos lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta. Hasta que finalmente llegó. Un telegrama sellado directo, sin ambigüedades, proveniente directamente del Palazzo Venecia. La instrucción fue clara, fría y precisa. Giovanni Bianchi debía ser capturado, con vida, íntegramente, sin daño irreversible. No para ser juzgado de inmediato, tampoco para ser exhibido. Tenía que ser llevado directamente a los enjuiciadores del régimen. Cuando el mensaje fue leído, el aire cambió. Ya no había duda, ya no había espera, ya no había excusas. La orden no dejaba espacio para interpretación. Y fue entonces que nadie cuestionó, porque si algo había quedado claro, tras ver los cuerpos, tras leer los testimonios y tras comprender el patrón, era que aquello ya no era un asunto local. Era algo mucho más grande, mucho más oscuro. Y ante tal magnitud, Roma quería verlo de cerca. Habían pasado casi 2 semanas, 14 días sin sol, tal vez más. Giovanni había perdido la cuenta de esos largos días.
sin aire, sin mundo. Giovanni Bianchi ya no estaba en el pueblo, ni en su mansión, ni en su acaudalada vida. Ahora estaba encerrado, oculto, enterrado en vida, dentro del Palazzo Venezia. La celda no era un calabozo común. No tenía barrotes, no tenía paredes húmedas, no tenía oscuridad absoluta. Era peor. Una habitación pequeña, apenas 10 metros cuadrados, iluminada constantemente por una luz tenue, amarillenta, suficiente para no perder la vista, pero insuficiente para saber si era de día o de noche. En la habitación no había cama, no había silla, no había nada. Solo el suelo frío, duro e implacable. Ahí dormía cuando podía. Ahí comía, si es que eso podía llamarse comer. Pan duro, siempre lo mismo, siempre seco, siempre insuficiente. Los días no tenían forma. Se deshacían, se mezclaban, se volvían uno solo. Pero Giovanni no se quebraba. Su cuerpo, tal vez sí. Los golpes estaban ahí, en el rostro, en las costillas, en la espalda. Las marcas de los interrogatorios, de las manos, de los instrumentos, de la desesperación de quienes querían respuestas. Media docena de investigadores habían pasado ya por esa habitación. Hombres distintos, métodos diferentes, pero todos con el mismo objetivo: hacerlo hablar. Le hicieron preguntas una y otra vez. Los mismos nombres, los mismos lugares, los mismos cuerpos. Le mostraron imágenes, le describieron escenas, le exigieron explicaciones, y cuando las palabras no funcionaron, usaron otras cosas. Dolor, tortura controlada, medida, aplicada con precisión. Pero al final de cuentas, inútil, porque Giovanni no gritaba, no suplicaba, no negociaba. Solo repetía siempre lo mismo: quiero hablar con tu jefe. Tráiganme al duche. Y así llegaban enseguida los golpes. Y entonces había respiración agitada, sangre en los labios. Cuando el duche venga, a él le confesaré mis crímenes. A nadie más. Nunca decían nada diferente. No añadían nada a su respuesta. Nunca les explicaba nada más. Y eso desesperaba más que cualquier confesión, porque no era resistencia física. Era un temple mental desmedido, como si tuviera un plan. Era como si todo lo que hacía no provocara en Giovanni la más mínima agitación, como si el misterioso jefe de la familia Bianchi realmente no tuviera miedo a nada. Con el paso de los días, los guardias comenzaron a observar algo que no encajaba. Giovanni pasaba horas sentado en una esquina de la celda, inmóvil, mirando fijamente a un punto, siempre al mismo, sin hablar, sin moverse, sin reaccionar. Al principio pensaron que se estaba rompiendo, que su mente finalmente cedía, que el aislamiento estaba haciendo efecto. Pero no. Había algo en su mirada, algo que no correspondía a la locura. Era atención, enfoque, como si escuchara algo, como si observara. Los guardias lo comentaban entre ellos, en voz baja, con incomodidad. Se quedó otra vez viendo a la esquina, horas, sin parpadear. Pero
No sabían. Después de todo, no podían saber que Giovanni no estaba viendo a la pared, ni a las sombras, ni a la luz. En esa esquina no había nada que los guardias pudieran ver. Pero había algo que Giovanni sí. Su padre estaba ahí, de pie, erguido, inmutable. Lo observaba con una frialdad absoluta, sin rabia, sin gritos, sin necesidad de hablar. Era una mirada que atravesaba, que juzgaba, que condenaba sin palabras. A su lado, su madre, con un semblante distinto. Sus ojos no eran duros, eran tristes, profundamente tristes. Lo veía como si aún pudiera salvarlo, como si en algún lugar muy lejano aquel niño que había sido siguiera existiendo. Giovanni no reaccionaba, no gritaba, no apartaba la mirada, no intentaba huir. Simplemente no reaccionaba. Con el paso del tiempo se había acostumbrado a las apariciones. Estas habían dejado de ser una sorpresa. Habían dejado de ser un castigo inmediato. Se habían vuelto parte de su realidad. Algo constante, algo inevitable. Y en ese punto ya no le provocaban miedo. Le provocaban otra cosa: aceptación. Pero eso no significaba que su mente estuviera quieta. Al contrario, Giovanni pensaba más que nunca, porque por primera vez desde hacía años el silencio no estaba lleno de órdenes, ni de susurros, ni de promesas. Estaba lleno de claridad. Había perdido todo, no solo su libertad. Había perdido su casa, su nombre, su posición, su riqueza. Todo aquello por lo que había negociado. Todo había desaparecido. La mansión, el oro, el respeto, el poder. Nada de eso importaba ahora. Estaba encerrado, solo, reducido a torturas, a pan duro y a suelo frío. Exactamente como cuando todo comenzó. La misma pobreza, la misma soledad. Pero ahora con una diferencia. Porque ahora sí sabía. Sabía el precio, sabía el mecanismo. Sabía la mentira detrás de cada promesa. Y sobre todo, sabía algo más. Algo que comenzó a tomar forma en su mente. Lento, pero firme. La entidad también necesitaba algo. No era omnipotente y por lo tanto, no era invencible. Siempre pedía, siempre exigía y siempre cobraba. Y eso significaba una cosa: que podía negociar. Y por primera vez desde aquel bosque en 1914, Giovanni no pensaba obedecer. Pensaba en salir. Pensaba en romper el trato, en terminarlo para siempre. Sus ojos permanecían fijos en la esquina donde su padre lo juzgaba y donde su madre lo lloraba. Y en medio de ese silencio, de ese encierro, de esa derrota aparente, Giovanni sonrió apenas. Una sonrisa leve, casi imperceptible. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, había entendido algo fundamental. Seguía teniendo valor. Seguía teniendo algo que ofrecer. Y en un mundo donde todo se compra, donde todo se vende y donde todo se paga, eso era suficiente. Giovanni Bianchi ahora tenía una moneda de cambio.
Amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias como siempre por llegar hasta esta parte del episodio, por escucharlo todo y por llegar hasta la sección de saludos. Acabamos de escuchar el episodio 28 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Gracias de nuevo por apoyarnos en este proyecto. Escuchamos una parte en la que vemos a un Giovanni capturado. Ya escucharon el episodio, ya se dieron cuenta de que está formando un plan, de que su intención es salir de este trato en el que está envuelto. Y bueno, díganme qué piensan. ¿Creen que se zafará? ¿Creen que seguirá apegado al mismo? ¿O cómo creen que va a reaccionar Giovanni ante la situación? Me gustaría escucharlos en los comentarios. Recuerden que a final de cuentas los episodios aún no los tengo escritos. Ya les había contado que realmente los episodios los voy escribiendo conforme voy avanzando en la historia. De hecho, este episodio lo acabo de escribir unos minutos antes de grabar. Obviamente me lleva un tiempo. Ustedes escucharon solo, que serían 15 minutos de historia. Sin embargo, para mí fueron 2-3 horas de trabajo. Recuerden, sí tengo un borrador, tengo un guión que seguir. Sí sé por dónde va encaminada la historia. Sin embargo, hay detalles que conforme voy escribiendo los voy puliendo y siempre sale algo nuevo que se me ocurre en el momento y que me gusta añadirlo a la historia. Así que si tienen una sugerencia, pues bueno, me gustaría leerla. Y bueno, como ya son las 12:30 de la noche, vamos rápidamente a los saludos. Vamos a comenzar por los comentarios en YouTube. Nos comenta Guadalupe Gutiérrez: qué miedo, es la 1 de la madrugada y lista para escucharte. Gracias, Guadalupe, un abrazote y gracias por siempre estar al pendiente de nuestras publicaciones. Nos comenta Gabriela ESV265: excelente narrador, vengo de Spotify porque ya no me dejó terminar la saga, no sé por qué. Híjole, Gabriela, no sé, eres la primera que nos comenta sobre algún problema con el podcast en Spotify. Espero que nadie esté teniendo problemas, y si los tienen, pues por favor comenten. Ya saben, si en lo que yo pueda ayudar, pues lo haré a final de cuentas. Y gracias, Gabriela, un abrazo, qué bueno que te está gustando la historia. Nos comenta Mariela Esparza Rodríguez: buenas tardes, aquí poniéndome al corriente con los 3 episodios desde el 24. No los había escuchado por razones laborales, pero tenlo por seguro que aunque no comento siempre está mi like. Excelente relato, saludos. Gracias Mariela. Mariela es un usuario recurrente, una amiga recurrente del canal de YouTube. Y bueno, qué gusto contar con tu presencia, Mariela, te mando un abrazo. Nos comenta Isa Díaz: hola Rubén, sí, desde Las Vegas te escucho, he tenido unos días raros, el escuchar estos episodios me ayuda a desestresarme mucho. Gracias, un abrazo para ti también y que todo siga bien. Gracias, Isa. Como siempre les comento, es un gusto para mí hacer sus días más llevaderos, el saber que de alguna u otra forma los entretenemos, los ayudamos. Pues para mí es el mejor pago. Gracias, Isa, por el apoyo al podcast y un abrazo hasta Las Vegas. Nos comenta Diana Varela: hola Rubén, hola comunidad, gracias por la historia, como siempre, gracias por el tiempo y muchas buenas vibras para tu tratamiento. Bendiciones a ti y a toda la hermosa comunidad. Gracias, Diana, por los buenos deseos, antes que nada, como siempre, y bueno, gracias por el apoyo al podcast, y qué bueno que te sigue gustando el relato. Un abrazote. Y nos comenta finalmente aquí en YouTube B. Cervantes: continúa la incertidumbre y tensión. Dale, que nos tienes al filo de la butaca, como dirían los clásicos. Saludos y abrazos desde CDMX. Gracias. Cuídate, perdón. Gracias, Cervantes. Qué bueno que te sigue gustando el desarrollo de la historia. Y un abrazo hasta CDMX. Continuamos con los comentarios en Spotify.
Comenzamos con Márquez Lourdes. Como siempre, excelente. No me quería dormir hasta escuchar el episodio porque luego mañana en el trabajo no me deja. Muchas gracias y que ese don que tienes para escribir siga dando frutos para deleitarnos. Saludos. Lourdes, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por esperar nuestras publicaciones. Y bueno, justo es por esto que he tratado de no dejar de publicar, de mantener las historias, aunque sea como el día de hoy, que fue algo cortita. Trato de seguir publicando. Como les había comentado, el propósito es generar para ustedes 2 episodios por semana este año al menos. Y bueno, creo que hasta el momento estamos cumpliendo y aquí seguimos echándole ganas. Un abrazo, Lourdes. Nos comenta Miguel Martínez: terror, misterio, suspenso, muy buena historia y mejor con tu narración. Saludos. Gracias, Miguel, por las flores. Qué bueno que te gusta la manera en que narramos las historias. Como les comentaba, es el mejor pago para mí el saber que ustedes disfrutan del contenido que produzco. Nos comenta Diana Varela: qué buenísima está la novela, y gracias, Rubén, por ser tan humilde y compartir tu trabajo y siempre dedicarnos el tiempo. Y qué bueno que tu perrito Chucky es también ya protagonista de la historia. Bendiciones. Gracias, Diana, de nuevo. Y bueno, sí, tenemos 3 perritos en casa. El Chucky es uno de ellos. La otra es la princesa y el solo vino. Pero pues el Chucky es uno de los más latosos. Un abrazote, Diana. Nos comenta finalmente F. Pérez M2525. Buenas noches, soy nuevo escuchando tus relatos. Se me hacen muy buenos pero cortos. Estaría genial un formato de 2 horas o más. Estaría genial para los fanáticos de estos temas. F. Pérez, gracias. Antes que nada, bienvenido al podcast. Qué bueno que te están gustando estas historias, estos relatos. Y bueno, sí, yo entiendo. Híjole. Mira, como eres nuevo, espero que estés escuchando esto. Esto va a salir en el episodio 28. Porque tú estás comentando en el 13. Bueno, cuando llegues aquí, pues lo vas a escuchar. Pues sí, la intención es hacer relatos largos. Sin embargo, por experiencia, los relatos que duran más de 40 minutos llegan a tener menos audiencia, menos reproducciones, y eso, híjole, entiendo que a la gente se le hace muy pesado a veces escuchar historias muy largas. Entiendo que hay usuarios como tú que disfrutan del terror tanto como la mayoría de los que comentan aquí, tanto como yo. Al final yo soy como tú, a mí también me gusta estar escuchando este tipo de historias. Pero pues también se me hace pesado. O sea, como les decía, para este episodio de 15 minutos, pues me voy a terminar tardando 5 o 6 horas entre que lo escribo, lo edito, le doy forma a mi escrito, lo grabo, lo edito y lo subo. Pues sí, me toma 6 horas. Imagínate 15 minutos, ahora multiplica eso por 8. Pues me tengo que aventar 2-3 días para generar un episodio de 2 horas, que usualmente me tardo mucho más. O sea, sí, ojalá puedas escuchar las demás historias del podcast. Puedes escuchar, tenemos una historia titulada Las muñecas de Don Rogelio, que bueno, abro paréntesis, justamente la acaban de reproducir en una estación de radio, La Escandalosa FM, con un usuario que llegó también, como todos ustedes, a este podcast por Spotify, escuchando nuestras historias. Y bueno, me contactó y pues me pidió autorización para reproducirlo en su estación de radio. Se llama la estación La Escandalera FM. El programa se llama Los Cuernos de la Luna y lo reproducen todos los lunes a las 10 de la noche, hora de México, 11 de la noche, hora de Colombia. Ya les aventé un comercial, ojalá que sean gratos de ir a escucharnos por allá. Bueno, ir a escucharlos a ellos los lunes. Próximamente estaremos colaborando por ahí en más proyectos. Y bueno, te confieso, F. Pérez, por ahí me salí un poquito del tema, pero te confieso, esa historia que te comento, las muñecas de Don Rogelio, es una historia que, híjole, dura que 1 hora.
y me tardé cerca de mes y medio en escribirla. Entonces, híjole, dependemos mucho de la inspiración, del ánimo también, pero créeme que tratamos de generar contenido para todos ustedes, para que lo disfruten. Y bueno, finalmente esta historia que es la saga del exorcismo de Valentina Bianchi, pues sí, este episodio a lo mejor dura 15 minutos, pero tenemos otros de 30, otros de 40. Y bueno, ya vamos en el episodio 28, finalmente vamos a hacer una historia larguísima que vamos a juntar al final de la saga, para que lo puedan escuchar en un solo episodio. Y bueno, sin más, terminamos con los comentarios. Un abrazo, Pérez, F. Pérez, y esperemos contar contigo más seguido aquí en las cajas de comentarios. Bueno, les mando un abrazo a todos, les agradezco de nuevo por llegar hasta esta parte del episodio. Y recuerden, me pueden mandar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias aquí en la caja de comentarios o a mi WhatsApp personal 44 41 69 49 52. Si no alcanzaron a apuntarlo, lo pueden leer aquí abajito en la descripción del episodio, independientemente de donde nos escuchen, Spotify o YouTube. Y bueno, sin más, me despido. Recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales. Y esto fue Desde las Sombras.